Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que expondrá artritis seronegativas. Nuestro equipo está conformado por Omar Francisco Galván Sánchez, José Armando Rodríguez Solano, Cintia Romero Nieves y su servidor Damaris Mesutli Hoyos López. Iniciamos con espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es un trastorno inflamatorio de causa desconocida que va a afectar el esqueleto de la cabeza y el tronco, las articulaciones periféricas y estructuras extraarticulares que comienzan en el segundo o tercer decenio de la vida. Su prevalencia va a ser similar a la de artritis reumatoide, ya que pues no se conoce mucho de esta enfermedad. Dentro de su epidemiología, la espondilitis anquilosante o artritis anquilosante presenta una relación no HLA-B27, por lo que aparece en proporción a la prevalencia de dicho antígeno en las personas. La susceptibilidad a presentar espondilitis anquilosante depende en gran medida de factores genéticos, donde este antígeno que mencioné anteriormente va a estar presente en un 20% del componente genético. Si los pacientes con espondilitis anquilosante no cumplen con los criterios radiológicos, en este caso cuando se intenta hacer su diagnóstico y no presentan todas las manifestaciones menos la radiológica, se dice que van a tener la enfermedad de espondilitis anquilosante no radiográfica. Y las manifestaciones clínicas van a iniciar al final de la adolescencia o al inicio de la adultez. En un 5% se van a presentar en pacientes a partir de los 40 años. La prevalencia de este antígeno es similar a la observada en artritis reumatoide, y la proporción de que aparezcan en mujeres es mucho mayor que en hombres. La siguiente, por favor. Dentro de su patología, la sacroilitis suele ser la primera manifestación que tendrá el paciente con espondilitis anquilosante. Su identificación va a ser meramente patológica, obtenida por biopsia. Los cambios más tempranos incluyen panus o paño sinovial y el tejido de granulación subcondral, edema de la médula roja, estesitis y la diferenciación codroide. Prevalecen linfocitos T, macrófagos, plasmocitos y osteoclastos. Los bordes articulares erosionados son sustituidos mediante fibrocartílago regenerado para terminar en osificación, como se muestra en esta radiografía. Si observan un poquito la parte de la columna, Bueno, en la columna vertebral, en la unión del anillo fibroso y el hueso de la vértebra, se identifica tejido de granulación inflamatorio que se erosiona y se sustituye al final por osificación endocondral, que también va a ser llamada patognomónicamente como columna de bambú o osteoporosis difusa. Esta va a estar frecuente en la artritis inflamatoria de las articulaciones apofisiarias, con sinovitis, inflamación del punto de inserción articular en el hueso y tejido de granulación subcondral en la médula ósea. Se va a presentar sinovitis periférica, que se va a manifestar como microvascularización y signos de hiperplasia de Panus. También se va a observar en el colon y zona distal del ilion con una inflamación intestinal subclínica. Dentro de la patogenia, el bloqueo terapéutico del TNF-alfa denota que esta citocina interviene en la inmunopatogenia de la artritis senodegenerativa. Los genes y citocinas que guardan relación con esta patología van a ser las mencionadas que están ahí a su izquierda. Y bueno, la patogenia va a ser meramente que la articulación sacroiliaca inflamada está infiltrada por linfocitos T, linfocitos CD4 y CD8 y además macrófagos.
En lesiones avanzadas se ha detectado en abundancia factor de TGF, la sinovitis periférica en esta patología y otras espondiloartritis se caracterizan por neutrófilos macrófagos que expresan CD68, CD163, linfocitos T, CD4 y CD8 y además linfocitos B. Se ha probado que la HLA-B27 participa en la forma directa en la patogenia de artritis, de espondilitis anquilosante. La cadena pesada de B27 muestra tendencia poco común al plegamiento equivocado, proceso que pudiera ser proinflamatorio y causar entonces el proceso inicial de la espondilitis anquilosante. La neoformación ósea, al parecer, se basa en la formación de hueso endocondral y surge en el comportamiento perióstico. Existen datos y pruebas indirectas obtenidas de modelos animales que señalan la intervención de proteínas erizo y prostaglandinas E2. El DNA-alfa es un inductor identificado de DKK1 que inhibe la osteogénesis y como resultado, pues produce la patología. Dentro de las manifestaciones clínicas, los primeros signos y síntomas de la espondilitis anquilosante pueden incluir dolor, rigidez en la espalda lumbar y las caderas, en particular por la mañana y después de periodos de inactividad. El dolor y la fatiga en el cuello también son comunes y con el tiempo los síntomas pueden empeorar, mejorar o detenerse a intervalos irregulares. Las áreas más comúnmente afectadas son, pues, la articulación entre la base de la columna vertebral y la pelvis, las vértebras de la espalda lumbar, los lugares donde los tendones y ligamentos se unen en los huesos, principalmente en columna vertebral, y el cartílago entre el esternón y las costillas, así como las articulaciones de la cadera y los hombros. También las características del dolor. El dolor va a ser tipo sordo, insidioso, que percibe en el plano profundo de la región lumbar inferior o glútea, que va a estar acompañado de rigidez matinal lumbar, que disminuye el movimiento y se agrava al reposo. El dolor suele persistir al inicio de la enfermedad y más adelante se torna intermitente y alternan exacerbaciones y periodos asintomáticos. Una prueba para identificar el grado de dificultad para agacharse por lo mismo de la osificación es la prueba de Schubert, que es una estrategia útil para medir la flexión de la columna lumbar. Y como podemos ver aquí en la imagen, se le pide al paciente que con los talones juntos se incline un poquito y se mide como de la parte del... O sea, se mide los centímetros que se puede agachar. Y dentro de también de las manifestaciones clínicas, va a haber hiperestesia ósea que puede acompañar lumbalgia a la rigidez y puede ser molesta o predominante. También podemos encontrar lordosis lumbar, atrofia de glúteos, intensificación de la cifosis torácica, postura enganchada, disminución de la talla por lo mismo de la postura enganchada que va a parecer que está un poco más pequeño, limitaciones de la expansión del tórax y limitación de la flexión espinal y distancia del occipucio de la pared. Hablando de los datos de laboratorio, ningún estudio en sí va a aportar un dato que confirme el diagnóstico para la espondilitis anquilosante. Casi todos los grupos étnicos, en una presentación de 75-90% de los pacientes, se va a identificar HLA de 27. En ocasiones, aunque no siempre, se va a aumentar la velocidad de eritrosedimentación y en ocasiones puede haber anemia de poca importancia. En gran medida no se va a identificar el factor reumatoide, el péptido citrulinado anticíclico y los anticuerpos antinucleares.
Los niveles circulantes de linfocitos T CD8 van a ser bajos y los niveles séricos de la metaloproteinasa de la matriz van a guardar relación con la actividad de la enfermedad. En caso de restricción del movimiento de la pared del tórax, va a ser frecuente y va a tener una disminución en la capacidad vital y un aumento en la capacidad funcional residual. Sin embargo, el flujo del aire va a ser normal y, por lo común, se va a observar una adecuada función ventilatoria en los pacientes. Hablando de datos radiográficos, los cambios más notables pues, se van a notar en lo que es la columna. Los cambios incipientes en las radiografías van a ser borramientos del borde cortical del hueso subcondral, a lo que le van a seguir erosiones y esclerosis. En la columna lumbar, la evolución de la enfermedad va a hacer que se enderecen las vértebras, lo que va a causar una desaparición de la lordosis